Un tema para arrancar, la concesión de la Ruta 14. El otro día el título decía que a través de un pedido de informe, requiriendo precisiones a ver qué pasó con la concesión de la Ruta 14, porque ya a esta altura de la prórroga de la concesión a Caminos del Río Uruguay está vencida y está en un limbo total. ¿Obtuvieron alguna precisión al respecto? Eh, Se efectuaron diferentes acciones. Por un lado, hay un pedido en concreto que firmamos los legisladores Juntos por Entre Ríos, conjuntamente con nuestro gobernador, Ajá. y que presentamos ante la Dirección Nacional de Vialidad a los efectos de solicitar una audiencia para hablar, en definitiva, de varias de las rutas nacionales que tienen su traza en la provincia de Entre Ríos. Y después, puntualmente, en la Cámara de Diputados, hubo un pedido de informe presentado por la diputada Antola y uno que realicé de manera conjunta con el diputado Manuel Aguirre de la provincia de Corrientes, porque básicamente allí pedimos precisiones. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que se conoce como la Ruta 12, y por otro lado, lo que es el corredor vial 18, que abarca, por un lado, la autovía 14, pero que también abarca la ruta que une la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, Exacto. con Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ujú. Y dentro de ese proyecto, obviamente, una serie de consideraciones, más allá de los pedidos puntuales que efectuamos en relación a algunas mejoras necesarias y urgentes, también pedirle la situación. Hola. Sí, sí lo escucho, Pedro. También pedirle la situación en relación a, bueno, cuál es el contrato de la concesión. Estamos hablando de una concesión que tiene prácticamente 30 años, Ujú. que vencía en octubre del año pasado y que hubo una medida judicial que prorrogó por 6 meses, Ajá. es decir, hasta el 31 de marzo. Ujú. Y bueno, a partir de ahora lo que tenemos son nada más que noticias periodísticas, las cuales son disímiles. Unas hablan de una concesión de 6 meses, otro es de un año, pero que en definitiva no hay ninguna comunicación oficial al respecto. Claro. Y por otro lado, bueno, conocer también la mirada que tiene la Dirección Nacional de Vialidad respecto a una ruta tan importante, que es lo que se pretende hacer, si piensan llamar nuevamente a la licitación, Ujú. si van a hacer una continuidad en las condiciones que se tiene hoy con Caminos del Río Uruguay, que es la empresa concesionaria, o si el Estado se va a hacer cargo a través de la Dirección Nacional de Vialidad o de la propia Corredores Viales, que es la que, en definitiva, una empresa estatal que opera determinadas rutas en la Argentina. De lo que han podido hablar con el gobierno provincial, ¿hay alguna precisión? ¿Se sabe algo respecto de cuál es la situación? No, la verdad es que lo que charlamos concretamente con la gente de la provincia no, por eso es Ujú. que se está solicitando esta cuestión con la Nación. eh, Dentro de un paquete de cuestiones con las que el gobernador intenta hablar con el gobierno nacional, Ujú. está también la de la autovía 14. Por supuesto, las otras rutas nacionales también, tenemos la 18, tenemos lo que tiene que ver con la ruta 12, pero la autovía 14 tiene una importancia superlativa por la cantidad de tráfico que tiene, porque es la ruta del Mercosur, nos conecta con el Uruguay en 3 pasos, nos Exacto. conecta en la ciudad de Paso de los Libres con Uruguayana en Brasil, y evidentemente eso hace que no solo sea el tránsito que tenemos nosotros para llegar hasta nuestras localidades, sino también el tránsito interprovincial e internacional, que se ve sumamente afectado. Así que existe allí, insisto, más allá de cuál es la medida que se termine tomando por el gobierno nacional, una necesidad de Exacto. conocer, de tener certeza cuál es la mirada que tiene el gobierno respecto a cómo se va a llevar adelante el gerenciamiento o eventualmente la estatización para el mantenimiento y el contralor de la ruta, ¿no? Perfectamente. Lo llevo ahora al plano nacional. Dos temas que ocupan la atención. Por supuesto que hay muchos otros dentro de la agenda legislativa, pero la ley bases, el tratamiento de la ley bases, por un lado, y por el otro, el pliego, que si bien esto pasa por el Senado, pero sí hubo un pronunciamiento por parte del radicalismo para que el pliego del juez Lijo, del juez federal Alier Lijo, para ocupar una vacante en la Corte Suprema de la Nación no sea tratado de manera favorable. Eh, bueno, respecto
a este último tema, hicimos una presentación con algunos diputados nacionales, en realidad en nuestra calidad afiliados al radicalismo. Bien. No fue una postura del bloque, ajá, sino que fue una nota presentada por el diputado Fernando Carvajal de Formosa, Marcela Colli de La Pampa, Manuel Aguirre de Corrientes y el que suscribe, donde básicamente nosotros le pedimos al presidente del Comité Nacional, Martín Lustó, que lleve adelante las reuniones necesarias dentro de lo que es el Comité Nacional. Él preside el Comité Nacional del Radicalismo, pero donde le hacemos ver básicamente nuestra postura, en el sentido de que consideramos necesario que el partido se expida, ajá, a fin de tomar una posición en esta propuesta que ha hecho el Ejecutivo Nacional para que el juez Lijo pase a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros consideramos que... ¿Cuál es el argumento para el rechazo? Ajá, ahí está. Hay una serie de argumentos, pero básicamente lo que decimos es, bueno, no están dadas los requisitos y por sobre todas las cosas los antecedentes desde el punto de vista de las condiciones que debe reunir un futuro juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que encontramos puntos de coincidencia con determinados sectores que evidentemente no van a llevar a que la justicia sea absolutamente imparcial. Uh-huh. La verdad es que al momento en que se vaya a votar esto, vamos a ver si efectivamente existe un pacto de impunidad, como algunos arguyen, entre el actual gobierno nacional y el gobierno anterior. Ajá. Lijo ha sido un elemento fundamental para sostener en muchas causas judiciales el no procesamiento, o muchas veces lo que se conoce como el cajoneo, es decir, causas que no avanzan y que involucraban directamente de la gestión anterior, tanto de Alberto Fernández como cuando estuvo Cristina Kirchner en el gobierno. Uh-huh. Está claro. Lo consultaba respecto de la ley base. ¿Cuál es la situación actualmente en la vinculación, en el tratamiento de la propuesta del Gobierno Nacional para avanzar con las reformas que plantean esta ley? Bueno, teóricamente iban a ingresar algún proyecto de ley nueva vinculado a lo que es la parte o el paquete fiscal, como se conoce. Ajá. Eso tiene que ver con moratorias, con blanqueo, con algunos impuestos, inclusive impuestos a las ganancias que estaría mandando el gobierno nacional. La ley base, luego de lo que ha sido el retiro que ha efectuado el gobierno nacional, ha vuelto a comisión. Estamos Ajá. hablando de lo que fue la sesión del mes de febrero. Por tanto, la ley en sí está, lo que se está trabajando es sobre un borrador para un presunto dictamen. Pero Ajá. hasta ahora, si bien todo parece indicar que en el día de ayer o que hoy va a estar llegando a la Cámara, hasta ahora eso no ha acontecido. Sí han ingresado una serie de proyectos vinculados a temáticas de índole penal Ajá. que han sido remitidos desde el Ministerio de Justicia para que ingresen al Congreso. ¿Vinculados con la baja de la edad de imputabilidad? Vinculado, mire, lo primero que vi es lo de la ley antimafias, pero hay 3 o 4 proyectos que hoy estábamos en la Comisión de Previsional y Seguridad Social, no llegué a leerlos y bueno, y salí a la calle, así que todavía no he llegado al departamento como para poner a pegarle una mirada. Entiendo perfectamente. Diputado Luis Santana lo saluda, buenas tardes. Más allá de Hola Luis, ¿cómo va? Hijo y más allá de la ley que estábamos conversando recién, quisiera pedirle una breve definición sobre cómo ve esta gestión de Javier Milei, es decir, un hombre como usted, de mucha trayectoria en el radicalismo, en un radicalismo de corte evidentemente popular, alguien que ha defendido siempre las banderas del federalismo, cuando tenemos un gobierno central donde, por ejemplo, en esta cuestión de las rutas y los caminos, tiene una posición que ha sido muy rechazada, sobre todo en el interior profundo de las provincias, esto de que los privados se hagan cargo de las obras, de los caminos que faltan y demás. Digo, vinculándolo un poco con lo que conversábamos recién de la Ruta 14 y qué hacemos con la ruta, porque evidentemente, más allá de las responsabilidades y demás, esa ruta requiere un nivel de inversión importante para estar en condiciones. ¿Qué pasa cuando el Estado Nacional se ausenta? Pero bueno, al final estoy dando más definiciones yo que usted, discúlpeme, pero quería pedirle una definición suya sobre el gobierno de Javier Milei. Bueno, es difícil a 4 meses del inicio definir un gobierno, pero particularmente yo veo, coincidiendo un poco con tu postura, un gobierno con mucha centralidad y sobre todo mucha concentración de los recursos en el propio gobierno nacional. Cuando uno mira
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno los primeros días de gestión? Básicamente ha llevado adelante dos medidas de corte económico. Una, la de aumentar impuestos, más allá de lo que había dicho en campaña, que fue llevar el impuesto país del 7,5, que era la escala que tenía, para cualquier importación, llevarla al 17,5. Sumado a eso, la abrupta devaluación que sufrió en los primeros días de gobierno y la depreciación del peso y la valuación o revaluación del dólar, que de 365 pasó a 820 pesos, han marcado claramente la concentración de recursos en el gobierno nacional, que pasó a recaudar más por estos dos impuestos, pero que se trata de impuestos que no son coparticipables, es decir, de eso no llega nada a la provincia, y mucho menos a los municipios, ¿no? A partir de ahí, las otras medidas que conocemos, es decir, fondos que, por ejemplo, había para el transporte público, como pasa ahí en Concordia, el automotor de pasajeros, que antes se repartían de una manera bastante desproporcionada entre el AMBA, la región metropolitana y la capital federal y el interior. Bueno, pasó a ser directamente fondos para el AMBA, 0 pesos para el interior. El fondo de incentivo docente, que no se ha renovado a pesar de que hay proyectos en ese sentido. La cuestión vinculada a lo que es la caja de jubilaciones, que han suspendido los fondos que correspondían a las provincias que no habían transferido la caja. En ese caso, Entre Ríos está dentro de una de las 13 provincias que se está viendo perjudicada. En definitiva, lo que nos muestra eso es, insisto, concentración de recursos. Cuando uno veía el proyecto de la ley Bases, aumentaba un montón de impuestos, muchos de ellos con absoluta exacción a dineros que surgen del interior, como era el caso básicamente de las retenciones a los productos agropecuarios, y bueno, y se ha corolado eso con lo que fue el decreto 88 de los últimos días de diciembre, que lo que hizo fue prorrogar el presupuesto del 23. Exacto. Claro. Por tanto, estamos trabajando con un presupuesto con los montos del año pasado, en un contexto inflacionario que prácticamente está golpeando el 300%, lo que va a significar que muy pronto esas partidas se van a acabar. El dinero, en más que recaude el Estado Nacional, podrá asignarlo de manera arbitraria, discrecional, el gobierno nacional mediante una simple decisión administrativa, que es un documento que toma, para decirlo en pocas palabras, la jefatura de gabinete. Eso nos marca a las claras cuál va a ser el camino que vamos a transitar en este 24 con el gobierno de Milei. Claro. Esto es contrafáctico, ¿no? Porque no hay manera de saberlo, pero tengo la sensación, Pedro, discúlpeme, que de haber sido usted gobernador, se pelearía un poco más con este presidente que el actual gobernador Rogelio Frigerio, me parece, no sé. No se trata de pelear. Yo entiendo que la defensa de los intereses de los entrerrianos están encarnada en lo que Frigerio pretende. Está claro también que se ha producido una sustracción de fondos que debían ingresar a Entre Ríos, algunos producto de la propia caída en la recaudación, otros que han tenido que ver con algunas variantes que ha tenido, por ejemplo, lo que ha sido la eliminación del impuesto a ganancia en el último trimestre del año pasado, que continúa hasta hoy, más algunas medidas que ha tomado el propio gobierno nacional y que han ido en detrimento de los intereses de los entrerrianos. Está claro además que el gobernador tiene que ir y tiene que tener la paciencia y la tolerancia necesaria para que esos intereses no se echen por la borda en el primer disgusto que claramente está existiendo por estos días, ¿no? Una última consulta, Pedro. Él cuestionó hace algunos días las políticas del gobierno nacional en relación con la vacuna contra la fiebre aftosa. Sí, básicamente ahí lo que pedimos en realidad no es contra el gobierno nacional, sino que queremos conocer para que tanto el SENASA como la Secretaría de Agricultura nos digan cuál es la tarea en esto. Hace más de 20 años, en la hoja de ruta básicamente, hace más de 20 años que se está vacunando en la Argentina, en la mayor parte de la Argentina, y existe allí de hecho hay alguna denuncia de algunas entidades rurales de la provincia de Buenos Aires ante la Secretaría de Defensa de la Competencia, porque lo que se observa es una clara diferenciación en los costos de la vacuna en la Argentina respecto a países limítrofes, inclusive cuando algunas de esas vacunas son proveídas por los mismos laboratorios que tenemos aquí. Y en ese sentido lo que hacemos es querer conocer cuál es la apreciación que tienen las autoridades sanitarias y de la Secretaría de Agricultura y conocer cuál es la hoja de ruta. Vamos a seguir vacunando, en algún momento
se va a cortar y eventualmente ver también alguna cuestión de si es factible algunas categorías que no se vacunen, al menos cuando tienen que hacerlo 2 veces al año y que la misma pase a ser de una sola vez. Ajá. En definitiva, hay ahí una posibilidad de reducir costos que creemos que está al alcance del Estado Nacional en función de algunas pequeñas normativas que se pueden modificar y que van a significar que ese dinero quede en manos de los productores y no de los laboratorios. ¿Y qué va a pasar con el estatus sanitario? Bueno, el estatus sanitario hay que decir claramente que hay que mantenerlo, ¿no? Ajá. El estatus sanitario significa no tener aftosa. Eso Claro, puede ser pero sin ¿qué pasa si se vacunación o con vacuna? vacunación. Pero ¿qué pasa si se vacuna menos? Si la Argentina no erradicó la fiebre aftosa y no vacuna o vacuna menos, ¿qué va a pasar con el estatus sanitario? Bueno, tendrán que decirlo los técnicos, pero Ok. yo quiero ser claro en esto. Hoy la Argentina no tiene fiebre aftosa, Ujú. no tiene fiebre aftosa. Y el SENASA lo que debiera hacer es efectuar una serie de estudios que básicamente es conocer la actividad viral Ajá. de ese virus, Entiendo. de la aftosa, en diferentes lugares de la Argentina. Cuando volvió allá por el año 2000, 2001, Ujú. se había dejado de vacunar en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Las hipótesis de probable contagio estaban muy cerca, tanto en Brasil Exacto. como en Paraguay. Eso hoy no acontece. Ajá. De hecho, Brasil tiene varios estados en los cuales no está vacunando. A partir del mes de mayo, prácticamente el 75%, las 3/4 partes del rodeo de Brasil va a ser libre de aftosa sin vacunación. Ajá. Y nosotros creemos que, bueno, es un buen momento para definir la política y para que, en definitiva, si podemos reducir costos, bienvenidos sean. En una época donde todo se pone en tela de juicio, nos parece importante por lo menos conocer cuál va a ser la hoja de ruta. Para mantener el estatus sanitario, sin duda, pero además Exacto. si podemos reducirles costos a los productores, bienvenidos sean. Pedro Galimberti, diputado nacional de Juntos por Entre Ríos, le agradecemos muchísimo estos minutos con Inmortales Radio. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.